Saludos, mis amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con los corazones de cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por los músicos que nos dirigen a entonar esas hermosas alabanzas al Señor. Realmente, hermanos, es un regalo de Dios que podamos tener música que exalta el carácter de Dios, que está saturada de la verdad bíblica y que nos ayuda a fijar nuestra mirada en Cristo. Es una bendición. Antes de proceder, hermanos, a nuestro estudio de hoy, quiero invitarles a que me acompañen en oración de manera que el Espíritu de Dios pueda dirigirnos en nuestro tiempo de estudio de la palabra y que con su poder el Señor pueda operar en nuestros corazones. Oremos. Señor, te alabo, Señor, porque tú eres el único digno de la gloria y el honor. Tú eres el Dios todopoderoso, el soberano de los reyes de la tierra. Eres excelso sobre todo. Tu gloria no tiene comparación. Eres pura perfección, infinito en sabiduría. Padre, ¿qué podemos hacer más que postrarnos delante de ti, que eres santo, santo, santo? ¿Y cómo es que pecadores pueden acercarse a un Dios como tú? Sabemos que solamente por el sacrificio de Cristo. Gracias por la sangre con la cual el Señor nos compró, pagó por nuestros pecados y por medio de la cual tenemos acceso con confianza al mismo trono de tu gracia. Gracias por limpiarnos, gracias por perdonarnos y gracias, Señor, por darnos al Espíritu Santo que mora en nosotros y quien nos guía a toda la verdad. Padre, quiero rogarte que tengas misericordia de nosotros, que en tu gracia nos concedas poder comprender tu palabra, poder atesorarla en nuestra vida y poder aplicarlas. Oro, Señor, que me des de tu gracia para poder comunicar de una manera clara tu verdad. Señor, nos humillamos delante de ti. Háblanos, que tú puedas obrar en nuestros corazones. Santifica y edifica tu iglesia, Señor, para tu gloria. Te encomendamos, Señor, este tiempo en tu mano y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar esta mañana contándoles una historia real de la Segunda Guerra Mundial. Y es que hubo un destacado espía llamado Juan Pujol García, y le pusieron como sobrenombre Garbo. Juan era español y tenía una habilidad única para el engaño y la persuasión. Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, Garbo, que había crecido en la España fascista y que había visto las consecuencias que este tipo de gobierno traía sobre las vidas de las personas, decidió que él quería participar en apoyar a los aliados en el derrocamiento de la Alemania nazi. Y es así que Garbo, aprovechando sus habilidades de engaño y de persuasión, se acercó al Departamento de Inteligencia británico, ofreciéndole sus servicios para hacerse pasar como un alemán, ¿verdad? Y poder así acceder a información o sembrar información falsa dentro del ejército alemán. Sin embargo, los británicos lo rechazaron. Ahora, él no perdió las esperanzas de participar
en el derrocamiento de los nazis, y fue así que él decidió ir a los alemanes y ofrecer sus servicios a los alemanes. Resulta que los alemanes vieron un gran potencial en él y lo contratan. Los alemanes lo contratan para que sea un espía al servicio de Hitler. Una vez que él está dentro, él nuevamente se comunica con el MI5, con la inteligencia británica, y les dice: yo estoy adentro, pero yo quiero trabajar para los aliados. Entonces, esta vez no lo rechazan, sino que los británicos lo toman a él como un espía. Era un espía, un doble espía. Resulta que Garbo creó una red de informantes ficticios e envió informes falsos a los alemanes sobre los movimientos y los planes de las fuerzas aliadas, y sus informes ficticios eran tan convincentes que los alemanes lo consideraron como uno de los espías más valiosos. De hecho, es uno de los pocos oficiales que ha sido condecorado por ejércitos que estaban en enemistad. Fue condecorado por los alemanes y también por los británicos. Ahora, una de las claves del éxito de este espía era la precisión con la que, por un lado, le proporcionaba información a los británicos, y por otro lado, cómo exageraba la magnitud y la importancia que él enviaba, de los detalles que enviaba a los alemanes. Y lo que hizo sus informes aún más creíbles para los alemanes era de que contenían elementos de verdad. Tenía tantos elementos de la realidad que los alemanes no dudaron de que la información que les estaba proveyendo era verdadera, cuando realmente toda la información que él daba procedía de los altos mandos británicos. Él estaba trabajando para el enemigo. Ahora, su papel fue crucial para engañar a los alemanes sobre el lugar y la fecha del desembarco de Normandía, el famoso día D, que es el día en que la balanza se inclinó en favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes confiaron tanto en la información de Juan que desviaron gran parte de sus tropas para otro lugar, lo que ayudó a allanar el camino para que los aliados pudieran invadir con éxito las costas de Normandía. Ahora, ¿por qué les menciono eso, hermanos? Porque esta estrategia de infiltrar espías para promover desinformación y causar estragos en el enemigo es una de las artimañas que Satanás utiliza y conoce muy bien. Y es una de las estrategias que él viene utilizando por siglos para causar desastres dentro del pueblo de Dios. Los dobles espías de Satanás son los falsos maestros. Falsos maestros y falsos profetas son hombres que se hacen pasar como que son ministros de Cristo cuando realmente son ministros del diablo. Son personas que aparentemente proclaman la verdad, pero realmente son emisarios del error. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo habla muy bien cuando digo muy bien, o lo describe muy bien en este texto. En 2 Corintios 11, 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice el apóstol Pablo que existen falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que se disfrazan como ministros de justicia, pero realmente son emisarios, son ministros, son siervos de Satanás. Y la iglesia ha sido por siglos infiltrada por ese tipo de personas. Ahora,
tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos advierten con respecto a este tipo de personas, para que la iglesia pueda ser capaz de identificarlos, de discernir quiénes son, de manera de que ellos puedan exponerlo y declararlo como mentiroso. Los falsos maestros son un peligro inminente para la iglesia. Y todos nosotros debemos de ser capaces de poder identificarlos. Ahora, Pedro nos va a hablar justamente en el texto que vamos a estar abordando el día de hoy con respecto a cuál es el perfil de un falso maestro, cómo es el carácter, cómo es la vida, cómo es la metodología, cómo es el modus operandi de un falso maestro. Ahora, pero esto lo está diciendo Pedro en contraste a lo que vimos a final del capítulo 1, donde vimos que tenemos la palabra profética más segura, en la cual nosotros debemos arraigarnos, debemos cimentarnos. O sea que Pedro está en contraste a lo que nosotros debemos hacer, que es anclarnos en la palabra. Está poniendo en evidencia a los falsos maestros, que son justamente los que atacan la veracidad, la infalibilidad, la inerrancia de las Escrituras. Es importantísimo que como iglesia conozcamos la palabra, nos aferremos a la palabra para que no seamos víctimas de los falsos maestros. Pero nosotros, hermanos, tenemos en la palabra todo lo que necesitamos para poder identificarlos, y lo vamos a ver en 2 de Pedro 2. Así que quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En esos 3 versículos vemos al menos 6 características concernientes a los falsos maestros, y que nos van a servir como la estructura para nuestro sermón del día de hoy. Vemos primeramente la presencia de falsos maestros, la acción de los falsos maestros, la influencia de los falsos maestros, la motivación de los falsos maestros, la metodología de los falsos maestros y el fin de los falsos maestros. O sea, la presencia, la acción, la influencia, la motivación, la metodología y el fin. Y eso prácticamente nos va a servir como el andamio para lo que vamos a estar estudiando en estos versículos. Entonces, primeramente vamos a hablar acerca de la presencia de los falsos maestros. En el versículo 1 dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Algo que nos está diciendo Pedro que podemos nosotros tener seguro es que los falsos maestros serán una realidad con la cual tendrá que lidiar la iglesia. Dice habrá. Nos está diciendo algo que va a ocurrir, que ya se estaba dando en ese momento y se daría en el futuro, que habrían falsos maestros. Y hermanos, y esta verdad es importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque en muchas ocasiones la iglesia tiende a ser bien ingenua en este aspecto, al punto que en muchas ocasiones la iglesia ni se percata de los falsos maestros y les permite actuar sin denuncia y sin reprensión. ¿A qué me refiero con eso? Es que la iglesia debería de ser capaz de distinguir cuando se ha levantado un falso maestro,
Por ejemplo, una de las cosas que el Señor alaba de la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor le escribe en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, dice, tu arduo trabajo y paciencia. Y note lo que dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Noten qué había hecho esta iglesia: había probado, había examinado a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los había declarado como mentirosos. Quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Usted es capaz de hacer eso que esta iglesia hizo? ¿Usted es capaz de poder distinguir si una persona que se llama a sí mismo ministro de Cristo y predica la palabra es un verdadero maestro o es falso? Porque la iglesia debería de tener la capacidad de hacerlo. Si no la tiene, pues creo que es la meta del apóstol Pedro, ¿verdad? Y de esta enseñanza, el que podamos aprender a distinguirlos. Entonces, primero tenemos que entender, hermanos, que esta será una realidad con la que tendremos que lidiar en la iglesia. Ahora, dice también Pedro, ahí en esa primera parte del versículo 1, que la presencia de los falsos maestros va a ser semejante a como hubieron falsos profetas entre el pueblo. Cuando hace referencia al pueblo, ¿a qué pueblo se está refiriendo? Se está refiriendo a la nación de Israel, se está refiriendo a los judíos. O sea, él está diciendo que de la misma manera como hubieron falsos profetas durante el tiempo donde el plan de Dios se estaba desenvolviendo con la nación de Israel, de la misma manera se van a levantar falsos profetas, falsos maestros en la iglesia. O sea que van a seguir un patrón similar. Y es por eso que hace poco en la lectura leíamos Jeremías capítulo 23, y quisiera señalar rápidamente algunas cosas en ese texto, en Jeremías capítulo 23, versículo 16. Es un texto bien extenso, pero solo quiero que vean los paralelismos. Dice en el versículo 16: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Dicen, os alimentan con vanas esperanzas. Una de las características de los falsos maestros es que alimentan esperanzas falsas, vanas en las personas. En otras palabras, no enfocan la mirada de las personas en lo eterno, en lo genuinamente valioso, en la santidad, sino que ponen la mirada de las personas en lo terrenal. Vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Noten, cuando dicen que recibieron una revelación fresca, que recibieron una visión, no vino de Dios, sino que vino de su propio corazón. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre ti. O sea, ¿qué le predican a la gente? Paz, te va a ir bien. Y más, si estás siguiendo tus propias ambiciones, tus propios sueños, las obstinaciones de tu corazón, vas a ser bendecido. Le dicen, no te va a venir ningún mal. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad está preparada y caerá sobre la cabeza de los malos. O sea que el Señor más bien dice que su juicio está sobre estos falsos maestros. Dice en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo.
Y noten cuál debería ser el enfoque del mensaje de estos profetas, en todo caso, si estuvieran profetizando correctamente. Dice, habrían hecho volver de su mal, habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué hace un verdadero profeta? Confronta al pueblo con el pecado y lo llama al arrepentimiento. El principal propósito de la profecía en el Antiguo Testamento no era en sí proclamar el futuro, sino llamar al pueblo al arrepentimiento. De hecho, cuando Dios a través de los profetas anunciaba un acontecimiento futuro, en la mayoría de las ocasiones era juicio que Dios iba a derramar si ellos no se arrepentían, y los profetas tenían que llamarlos a ellos hacia el arrepentimiento. O sea que cuando la palabra de Dios es predicada a su pueblo, la palabra siempre va a estar confrontando el pecado y llamando a la santidad, llamando a la obediencia, cosa que no hacen los falsos profetas, los falsos maestros. Son expertos en la adulación y de decirle a la gente lo que quieren oír. Puedes seguir tu obstinado corazón y no te va a ir mal. Te vas bien. Alcanza tus sueños, sigue tus metas, consigue tus propósitos. Dios quiere que obtengas los deseos de tu corazón. En cierta medida es cierto, pero los verdaderos. El Señor conoce cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Ahora, dice también más adelante, dice, yo he oído, dice el Señor en el versículo 25, aquellos profetas que dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo, dice, estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Dice, ¿no ven cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? O sea, el Señor habla con respecto a cómo era que ellos promovían sus falsas profecías, y era contando sueños. Decían, soñé. El Señor me reveló por la noche. Te tengo palabra de Jehová. Tengo una palabra que el Señor me trajo. Y te la comunican como que fuera palabra de Dios. Pero no tiene nada que ver con la Escritura, con la santidad, con el temor a Dios. Tiene que ver con cosas completamente opuestas a eso. Aquí dice en el versículo 31, yo estoy en contra de estos profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mis pueblos con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Noten, dice que dicen mentiras, que hacen uso de lisonjas. Son expertos para adular a las personas. Entonces vemos, hermanos, que los falsos maestros van a seguir el mismo patrón de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Así como se levantaron en la nación de Israel, así se van a levantar en la iglesia. Y van a hacer exactamente lo mismo que hicieron aquellos. Van a socavar la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Y van a tratar de traer nueva revelación fresca. Una palabra que nadie había escuchado, que el Señor tiene para ti. ¿Y por qué es que nadie la había escuchado? Porque se la inventaron. Por eso es. Ahora, entonces, vemos ahí la presencia de los falsos maestros. Ahora vamos a ver en la siguiente parte del versículo 1 la acción de los falsos maestros. Dice que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces ahí vemos a qué se dedican, qué es lo que hacen. Dice que ellos introducen encubiertamente herejías destructoras. La palabra griega que en español
bueno, es una sola palabra en el griego, la palabra que se traduce como introducirán encubiertamente. O sea, en español son dos palabras, pero en el griego es una sola. Es una sola, introducirán encubiertamente es una sola. Y la palabra comunica la idea, hermanos, de introducir algo de la mano de otra cosa. Tiene que ver con la idea de infiltrar algo de forma conjunta y paralela. Ok, entonces ¿a qué me estoy refiriendo? Dice que ellos en conjunto o de manera paralela a la verdad, ellos van también a enseñar el error. O sea, es que la razón por la cual los falsos maestros son tan difíciles de identificar es porque ellos dicen muchas cosas que son verdad. Los escuchas por los primeros 15 minutos y le dices amén a todo. Pero luego viene la transición y te empiezan a sembrar el error. Y empiezan con sus interpretaciones que son incorrectas y la manipulación de la escritura para que justifique lo que ellos quieren decir. Entonces ellos de alguna manera, como el caballo de Troya, ¿verdad?, presentan mucha verdad en sus mensajes. Y eso hace que las defensas de las personas bajen. Entonces que pensemos que realmente son predicadores de la verdad. Sin embargo, de la mano, en conjunto, van las herejías. Herejías es toda enseñanza que no se conforma a la verdad bíblica, que no se conforma a la correcta interpretación de la escritura. Y es que miren, hermanos, o sea, hay principios para interpretar de manera correcta la escritura, y la interpretación bíblica es una sola. O sea, no es como que si dos personas nos ponemos a interpretar un versículo, vamos a llegar a conclusiones diferentes. De pronto vamos a poder ver algunos distintos detalles, pero la verdad principal de ese pasaje vamos a estar de acuerdo. Dios no es un Dios de confusión. Él, a través del mismo texto, no le va a decir una cosa a una persona y otra cosa a otra persona. Hay un significado, y a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, son 2000 años de existencia de la iglesia, y en todos esos años Dios ha levantado pastores, maestros, excelentes. O sea, casi cada palabra y cada doctrina de la escritura ha sido estudiada a un alto nivel de detalle. Si por eso Pedro dice que lo que los creyentes más necesitan es estar siendo recordados de lo que la palabra ya dice, pero no es que vamos a inventarnos algo nuevo. O sea, realmente todo, hermanos, todo ha sido estudiado. La buena doctrina es ampliamente conocida. Sin embargo, los falsos maestros de alguna manera la contradicen. Tienen una visión única de la escritura que nadie ha visto, y por eso la gente queda asombrada y la gente lo interpreta como que es revelación. Dice, este hombre es un ungido. Wow, nunca había escuchado una interpretación la interpretación de ese versículo de esa manera. ¿Y cómo la va a haber escuchado si es que él inventó? O sea, si le salió del corazón, de su propio corazón pecaminoso. Entonces, lo que hacen ellos entonces, hermanos, es que de manera sutil, mezclado con la verdad, ellos introducen sus mentiras en la iglesia. Ahora, dice que sus herejías son destructoras. Y esto habla acerca de lo nocivas que son. Hermanos, la mala doctrina destruye. Por un lado, conduce a la gente al infierno. Si alguien predica un evangelio falso, todos aquellos que crean en eso van a acabar en el infierno. Por eso es tan importante que nosotros denunciemos la mala doctrina como lo que es, porque la vida de las personas está en juego, la eternidad de las personas está en juego. Tenemos que señalar a los mormones, a los testigos de Jehová, al catolicismo romano como herejías, porque eso es lo que son,
falsos evangelios. Pero la mala doctrina también puede destruir nuestras vidas de manera personal, haciéndonos caer esclavizados al pecado en nuestra vida, a destruir nuestras relaciones, causar estragos, divisiones en la iglesia. La mala doctrina, hermanos, es peligrosísima. Es peligrosísima. Por eso, comúnmente cuando en una iglesia de mala doctrina, vemos que la iglesia está llena de pleitos, de disensiones, de soberbia, orgullo. O sea, eso es lo que caracteriza a la iglesia, porque ese es el fruto de la mala doctrina. Ahora, dice en la siguiente parte que, y aún dice, negarán al Señor que los rescató. La palabra negar es rechazar. Literalmente ellos rechazan al Señor. Y la palabra que describe aquí al Señor Jesucristo como Señor es déspotes, y habla acerca de su autoridad como el soberano. Saben, nosotros amamos al Señor Jesucristo, pero nosotros sabemos que nuestro amor por Jesucristo está ligado a la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor, al mismo tiempo nos estamos sometiendo a Él como Dios, como la autoridad suprema sobre nuestra vida. Lo que Jesucristo diga que nosotros tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Él es nuestro Señor, Él es la autoridad, Él es nuestro Dios. Entonces, pero los falsos maestros rechazan la autoridad de Cristo sobre su vida. ¿Por qué? Porque ellos viven vidas de pecado. Entonces ellos no pueden reconocer la autoridad de Cristo y al mismo tiempo llevar su vida licenciosa. Entonces necesitan rechazar una cosa para justificar la otra. Y por eso, si ven ahí más adelante, ahí mismo en segunda de Pedro, miren en el versículo 20, dice que ellos, dice, habiendo, no, perdón, hermanos. Es antecito. Es en el versículo 19, un versículo antes. Dice, 2 Pedro 19, dice, les prometen libertad. Esta es la predicación de los falsos maestros. Prometen libertad, pero dicen, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Noten, ellos anuncian o proclaman libertad. O sea, si crees en lo que yo te digo, vas a experimentar libertad. Pero ellos mismos son ¿qué? Esclavos de corrupción. Como el Señor Jesucristo, cuando denunció a los fariseos, dijo, hagan conforme a lo que dicen, pero no conforme a lo que hacen, porque dicen y no hacen. Ponen cargas pesadas sobre la gente que ellos ni con un dedo quieren llevar. Eso es tan práctico en el aspecto del dinero, ¿no es así? Hoy en día que hay tantos predicadores que le llaman a la gente a dar sacrificadamente, ¿no es así? Y mucha gente da con gran sacrificio y ellos dan con el mismo sacrificio. Dan con el mismo sacrificio. O dan lo que les sobra, porque tienen para los lujos, ¿no es así? Son esclavos de corrupción. Entonces, como ellos son esclavos de su pecado, entonces la buena doctrina contradice su estilo de vida. Entonces, ¿qué hacen entonces? La tuercen y la rechazan. Rechazan la buena doctrina y rechazan la autoridad de Jesucristo sobre sus vidas, porque ellos realmente son unos rebeldes que no quieren someterse a la palabra de Dios. Ahora, dice que negarán al Señor que los rescató. Muchos utilizan este texto para justificar la doctrina de que la salvación se pierde, ¿verdad? O sea que estos hombres, en algún momento Jesús los rescató y ahora se desviaron y ahora no son salvos y van a la perdición. Entonces aquí
algunos dicen, tenemos la evidencia de que la salvación se puede perder, porque estos hombres en algún momento fueron rescatados, fueron salvos y ahora no lo son. ¿Ves, hermanos? La verdad es que no es así. No es así. ¿Cree usted, hermano, que hay alguna persona por la que Cristo murió, derramó su sangre, que no se vaya a salvar? ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿a qué se refiere este texto cuando dice que negarán al Señor que los rescató? Está hablando, hermanos, acerca de la obra salvadora de Cristo que experimentan todos aquellos que son expuestos al Evangelio, que son iluminados por el Espíritu Santo, que participan de las bendiciones de tener una iglesia local, pero que nunca han sido regenerados, nunca han nacido de nuevo, nunca han experimentado la salvación de Dios para vida eterna. De hecho, podemos ver eso en el más adelantito, ahora sí, en el versículo 20 de ese mismo capítulo. Dice ahí en 2 de Pedro 2:20, dice, si habiendo escapado, haciendo referencia a los mismos falsos maestros, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Qué es lo que les ha acontecido a ellos? Lo mismo que dice el proverbio. ¿Qué dice el proverbio? Que el perro vuelve a su vómito y que la puerca lavada vuelve a enredarse a sumergirse en el lodo. Hermanos, hay personas hoy en día que han tomado cerditos como mascotas, ¿no es así? Y los limpian, los perfuman, les ponen chonguitos y toda la cosa, ¿verdad? Así como perrito. Pero yo les aseguro que si ese cerdito se escapa en un día de lluvia, va a hacer lo que todo cerdito hace, por instinto, por naturaleza, y es volverse a meter en el lodo. ¿Qué está diciendo este texto aquí? Que los falsos maestros son exactamente eso. Son personas que conocieron, fueron expuestos a la palabra, fueron expuestos a la verdad. O sea, ellos entendieron el Evangelio, pero no se apropiaron del Evangelio. Ellos afirmaban como verdaderas las doctrinas bíblicas, pero nunca esas doctrinas realmente los transformaron. Ellos fueron expuestos a la palabra, pero no fueron regenerados ni nacieron de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Es cierto, de pronto limpiaron su vida de manera superficial, similar a los escribas y a los fariseos, como un sepulcro bien criado. Por fuera se miraban bien delante de los hombres, pero por dentro siguen ese mismo estado de perdición y de esclavitud espiritual. ¿Y qué pasa? Con el tiempo les ocurre lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito. Como no nacieron de nuevo, nunca dejaron de ser perros, nunca dejaron de ser cerdos, y simplemente volvieron a lo que su instinto y su naturaleza los mueve. Hermanos, esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque eso nos muestra que una persona puede estar en la iglesia, puede haber sido bautizada, involucrarse en algún ministerio, incluso llegar a enseñar la palabra de Dios y no haber sido regenerado y no ser salvo. Por eso, dentro de la misma carta de Pedro, en esta carta, Pedro les dice a los creyentes que procuren hacer firme su vocación y elección, que se aseguren de que son salvos. Todos aquí deberíamos hacerlo.
Porque podría ser que hubieran aquí falsos maestros, futuros falsos maestros. ¿Cómo nos aseguramos realmente que somos salvos? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu confianza únicamente en el sacrificio de Cristo para salvación? El Evangelio te ha transformado. Ahora tienes nuevos anhelos, nuevos deseos. Anhelas con todo tu corazón obedecer a Cristo, vivir para Él. O sea, estás en un proceso de santificación, puedes ver crecimiento espiritual tangible en tu vida, puedes ver los cambios en tu carácter, en tus prioridades, en tus motivaciones. Toda tu vida manifiesta de que realmente eres un hijo de Dios. Hermanos, dice 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, son falsos maestros. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A veces hay personas que están aquí, escuchan todo, por un tiempo se involucran, pero luego se van, incluso se vuelven enemigos de la fe. Y con eso solo manifiestan que estaban engañados, que son falsos. Ahora, ¿qué les espera a estos falsos maestros? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y eso hace referencia al juicio de Dios que está preparado para ellos. O sea, Dios va a traer de una manera repentina sobre ellos las consecuencias de su extravío. Y es que Dios realmente, hermanos, aborrece la obra de los falsos maestros, porque un falso maestro es una persona que no solo se conforma con ir él por su cuenta al infierno, sino que se asegura de llevar personas con él. No está contento con él caer en el hoyo, sino que trabaja arduamente para que otros se vayan al hoyo con él. Es realmente un terrible ministerio. Es un ministerio de condenación. Por eso dice la Escritura que las tinieblas densas están preparadas para este tipo de personas. Ahora, al ver, por ejemplo, lo que hemos visto hasta el momento, qué tan destructivos son los falsos maestros, de pronto podríamos pensar que la influencia que los falsos maestros van a tener en el pueblo cristiano o en la sociedad va a ser como escasa o aislada, pero no es lo que nos dice Pedro. Miren en el versículo 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que ellos no van a tener ministerios pequeños, una influencia escasa o aislada. Dice muchos, polus en el griego, habla acerca de una gran cantidad de personas lo van a seguir. Y la palabra seguir tiene que ver con personas que están dispuestos a imitar y someterse a ese patrón de enseñanza, incluso a la conducta de estas personas. O sea, y creo yo que nosotros tenemos la comprobación, el cumplimiento de este pasaje hoy en día, porque nosotros sabemos que hay iglesias que son falsas, donde realmente hay predicadores que son unos vividores, que están ahí aprovechándose de la gente, explotando la gente, que están en el ministerio por dinero. Nosotros lo sabemos, y aún así sus iglesias están llenas. Y uno a veces se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tanta gente esté dispuesta a sentarse bajo el pastorado de Guillermo Maldonado, por ejemplo? Falso maestro, un hombre perverso, pero tiene un ministerio internacional. Cientos de miles de personas lo escuchan y van a su iglesia todos los fines de semana. ¿Cómo es posible? Pero Pedro aquí no lo está diciendo. Muchos son los que van a seguirlos en sus disoluciones. Y esa palabra disolución, hermanos, hace referencia principalmente a un comportamiento lujurioso y de lascivia. Pero también se puede
puede abarcar excesos de la carne como la soberbia, la glotonería y el libertinaje. O sea que generalmente, hermanos, una de las características de los falsos maestros es que están entregados a la lujuria. Eso es de planta, eso es de planta. Por eso de pronto uno escucha que se van con alguna hermana de la iglesia, que son infieles, que se divorcian, que son adictos a la pornografía. ¿Por qué? Porque son esclavos. Tratan de mantener una apariencia de piedad, pero tienen los ojos llenos de adulterio. Se nota en la manera en que miran y tratan a las hermanas de la iglesia. Están llenos de lascivia. Así son los falsos maestros. Pero un maestro genuino, un hombre de Dios, guarda sus ojos, es fiel a su esposa, se asegura de vivir una vida de pureza en el área sexual. Ahora, dice también en la segunda parte del versículo 2, dice que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y vemos nuevamente otro efecto nocivo de los falsos maestros, y es que no solo se conforman con engañar a las personas, o no solamente dañan en el sentido de que conducen a las personas al error, a la destrucción, sino que también se convierten en instrumentos del diablo para desacreditar el camino de la verdad. O sea que hay personas que terminan blasfemando, hablando mal del camino de la verdad por causa de ellos. Y eso es tan, hermanos, común hoy en día. Tantas personas que tienen un mal concepto de la iglesia, mal concepto de los pastores, mal concepto de la fe cristiana por el mal testimonio que han escuchado o observaron en algún falso maestro. Dígame si no es cierto. ¿Cuánta gente habla mal, blasfema con respecto a las iglesias evangélicas por causa de pastores pisteros que utilizan su plataforma para aprovecharse de la gente y vivir ellos una vida de desenfreno y de lujo? Es tan común que la gente blasfeme el camino de la verdad, no quieran saber nada, o sea, incluso se vuelven tropiezo para que las personas que están en esclavitud, que están en el pecado, puedan conocer a Cristo, porque hay mucha gente que cierra los oídos a escuchar la verdad por el mal testimonio que ha visto en este tipo de personas. ¿Cuántas personas dicen, es que todos los pastores son unos pisteros? ¿Han escuchado eso ustedes? Todas las iglesias son iguales, dicen algunos. Es increíble que hoy en día incluso hay series de televisión donde hacen burla de la fe cristiana, poniendo como en evidencia el mal testimonio de falsos maestros. Ahora, ¿qué motiva a los falsos maestros? Fácil, hermanos, fácil. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dinero. Siempre ha sido y siempre será el dinero. El dinero. Lo que motiva a los falsos maestros es su avaricia. Avaricia es amar el dinero, es hacer todo lo necesario para conseguirlo. Es una persona avara, es una persona que está controlada por el deseo de enriquecerse materialmente. Y es por eso que siempre los falsos maestros, su predicación, su mensaje, sus iglesias están saturadas de la predicación del dinero, 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 dinero. Todo el tiempo es dinero, todo es dinero. Todo es dinero. Y de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno su corazón es de avaricia. Y eso se manifiesta en todo lo que ellos hacen, en todo lo que ellos dicen. Por eso no pueden dejar de hablar de dinero. Dice que ellos van a hacer mercadería. Mercadería, o sea que ellos, ¿saben cómo miran a las ovejas? Las miran como mercancía. Ellos ven el ministerio como un negocio. Ellos no están preocupados por las ovejas, sino por la lana de las ovejas. Eso es lo que buscan. Buscan cómo
cómo, cómo obtener ganancias de la gente, en lugar de servir a las personas, en lugar de darse por las personas, en lugar de sacrificarse por las personas, como nos enseñó el Señor Jesucristo. Ellos están siempre buscando cómo son servidos, cómo logran aprovecharse de la gente de una u otra manera. Y lo más triste con respecto a los falsos maestros es que las principales víctimas siempre son los pobres. Hablando Jesús acerca de esto y confrontando a los falsos maestros de su tiempo, dijo en Lucas 20:47 que devoran, dice, las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. A las viudas, hermanos, habían quedado sin esposo y venían estos tipos y devoraban literalmente las casas de ellas. Buscaban cómo sacarle dinero a las viudas. ¿Y cuál era la excusa? Vamos a hacer largas oraciones, vamos a orar por ti. Siempre sus ministerios están ligados a obtener algo de dinero por parte de las personas. O sea, son explotadores. Incluso yo los llamaría, hermanos, extorsionadores, porque ¿cuántos de ellos le anuncian toda clase de maldición a la persona que no pacta y no da primicias? ¿Qué hacen los mareros, hermanos? Cuando amenazan a alguien, le dice, esto te va a caer si no nos pasas el dinero. Él dice, si no apoyas al ungido de Jehová, aquí te van las maldiciones que te van a venir sobre tu vida. Pueden ver la manipulación emocional. Ahora, claramente también son personas que de la mano de la búsqueda de dinero también van a buscar el poder, porque está ligado una cosa con la otra. Para poder sacar beneficio de la gente, ellos tienen que tener control sobre la gente. Por eso, cuando Pedro en su primera carta habla acerca de cómo deben de ser los pastores, dice que no deben de ser como los que tienen señorío sobre los que están a su cuidado. O sea, los pastores no debemos de ser controladores. Sin embargo, los falsos maestros tienden a ser así, tienden a ser demandantes, tienden a ser impositivos, tienden a ser de esa manera, porque ellos buscan someter a las personas. Los verdaderos siervos del Señor dirigen con el ejemplo, con su testimonio, no con el control forzado. Los verdaderos ministros de Cristo están en la obra por amor al Señor, por amor a los santos y por amor a los perdidos, pero no por el dinero. Ahora, la metodología de los falsos maestros dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahí está su principal método para engañar: sus palabras. Y por supuesto son fingidas, son falsas. Ahora, esa es su principal arma, y es por eso que es una característica común de los falsos maestros el hecho que son buenos, son excelentes comunicadores. O sea, saben cómo envolver a las personas con sus palabras. O sea, sus ministerios generalmente están ligados o descansan sobre sus habilidades de comunicación. Son expertos en la adulación y son expertos en la oratoria. Ellos saben hablar. Ahora, aunque ciertamente se espera que los verdaderos ministros de Cristo sean buenos comunicadores, ¿verdad? Queremos ser buenos comunicadores. Lo que la Escritura nos muestra que confirma que un hombre es realmente un siervo de Dios es principalmente su carácter, es su ejemplo, una vida consagrada al Señor, un ejemplo de integridad. Y es por eso que generalmente los falsos maestros tienden a mantenerse distantes de la congregación, porque no quieren que nadie conozca realmente cómo son en lo secreto y conozcan su vida, porque en todo caso entonces se vería lo que realmente son, se expondría. Entonces por eso muchas veces parecen superestrellas que nadie puede acercarse a ellos.
no pueden conocer sus familias, no pueden no pueden saber la iglesia si realmente son ejemplo en su casa. El apóstol Pablo dijo que nosotros, los siervos de Cristo, somos cartas abiertas leídas por los hombres. O sea, no somos perfectos. Estamos aquí también como ustedes, queriendo ser cada día santificados, cambiados por la gracia del Señor. Pero nuestras vidas están a la vista, la transparencia. Pero sin embargo, los falsos maestros no son así. Sus palabras y sus palabras fingidas, y bueno, es bien interesante esa palabra fingida, porque el significado es moldeada o adaptada, o sea que sus palabras son adaptadas a lo que la gente quiere oír. Por eso es que tanta gente los escucha. Y creo yo que hay un texto que lo expresa de una manera bien clara, que es 2 de Pedro 4:2, y se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice: predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo, porque eso es lo que nos va a librar, hermanos, lo que nos va a permitir poder distinguir el error, es mantenernos en la palabra. Predica la palabra, le dice, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y mira lo que dice: porque llegará tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Escuchen, en las mismas personas. La razón por la cual han proliferado tanto los falsos maestros es porque las mismas personas les dan esa plataforma, las mismas personas los levantan. ¿Por qué los levantan? Porque les dicen las novelerías, los cuentos que quieren oír. Quieren que les digan que está bien vivir de la manera que vivan. No quieren que el pecado en su vida les sea reprendido. No quieren que los llamen a mayor entrega, mayor devoción, mayor amor hacia el Señor Jesucristo. Quieren que les digan que pueden vivir su vida materialista, su vida poco espiritual, su vida carnal, sin consecuencias en tanto que ofrenden. Tuercen la escritura y hacen que diga lo que quieren, lo que ellos quieren decir. Ahora, final del versículo 3 dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La condenación, hermanos, es lo que les espera. La condenación y la perdición. Y vamos a ver en más detalle la próxima semana esa parte del pasaje junto con lo que sigue, que está conectado. Pero ese es el fin de los falsos maestros. Aunque en este momento anden ahí engañando, ¿verdad? Viene el momento en que Dios va a derramar su juicio sobre ellos y los va a quebrantar. En su mayoría los falsos maestros son quebrantados no solamente en la vida venidera, sino en la vida presente. Cuando se destapan sus lujurias, se destapan sus adulterios, se destapa su avaricia, entonces en algunos casos hasta llegan al divorcio y se terminan en tantas, llegan a ser el producto, o llegan a ser el objeto de la vergüenza pública. Ahora, ¿a qué nos corresponde a nosotros, hermanos? A la luz de lo que nos dice la palabra, ser capaces de discernir, no apoyar falsos maestros, no escuchar falsos maestros y afianzarnos sobre la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, gracias te doy por tu palabra, Señor, y porque ella es tan clara, Señor, y porque nos advierte de esta realidad que vemos a nuestro alrededor, de la presencia y la multiplicación de los falsos maestros. Pero guárdanos, Señor, porque tú, Señor, has prometido guardar a tus elegidos, y sabemos que es por eso que nos instruyes y nos enseñas, para que no seamos víctimas de estos hombres impíos y perversos que usan, Señor, el ministerio como una fuente de ganancia. Señor, oro que nos ayudes, Señor, y nos guardes y nos permitas identificar si en algún momento quiere levantarse un falso maestro en esta iglesia que quiera corromper el mensaje y extraviar a las personas. Guárdanos, Señor, del mal.
y da a tu iglesia, Señor, discernimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.